Buenos días, mi nombre es Mia Luz Fosoa, soy estudiante de medicina. Eh, Hoy es un placer para mí hablarles sobre una exploración que hacemos en oftalmología, que es fondo de ojo. El fondo de ojo es la exploración de la estructura interna del ojo mediante un oftalmoscopio. ¿Qué importancia tiene este tipo de exploración? Permite evaluar la retina, el nervio óptico, la mácula y los vasos sanguíneos, siendo crucial en especialidades como oftalmología, neurología y medicina interna. Pero hoy vamos a focalizarnos en la área de oftalmología. Tiene como objetivo detectar y monitorizar patologías tanto oculares como sistémicas. Historia y origen. Desarrollo del oftalmoscopio. Eh, Vamos a hablar dos tipos de oftalmoscopio. A uno que es directo y uno que es indirecto. En el que es directo fue inventada por Hermann von Helmholtz en 1851 y el que es indirecto fue inventado por Gilles Telon en 1861. ¿Qué tiene como evolución? Mejorar hacia la creación de oftalmoscopio indirecto inventando por Gilles Telon usado para un campo visual más amplio y una visión esteloscópica. Eh, Instrumento y técnica para la exploración. El oftalmoscopio directo se trata de un instrumento óptico que diría una luz directamente sobre la retina a través de un espejo que refleja un rayo proveniente de la fuente luminosa. Tiene como componente fuente de luz, lentes correctora, ventajas: portátil, fácil de uso en la práctica diario. Como se ve en esa imagen, es un instrumento que es fácil de transportar. Tiene como desventaja campo de visión limitada sin profundidad estereoscópica. Y como técnica de exploración, se realiza acercando el dispositivo al ojo del paciente para evaluar las estructuras oculares directamente. Y oftalmoscopio indirecto tiene como diferencias principales: proporciona una visión más amplia y profunda. Tiene como componente lente biconvexa, fuente de luz, casco o diadema. Como se puede ver en esta imagen, ahí tenemos un casco y tiene un casco. Como técnica de exploración se realiza a distancia proyectando una imagen invertida del fondo ocular. Mira, como se puede ver en esa imagen, como el médico se está realizando eh, la técnica de exploración del paciente. Anatomía normal del fondo de ojo. Para poder entender lo patógeno hay que saber lo normal. Tenemos como estructura visible del fondo de ojo: color, puede variar desde rojo hasta el rosado amarillo, pápila óptica o disco óptico, punto de entrada del nervio óptico. Y también vamos a ganar mácula, zona de mayor agudeza visual, vasos retinianos, arterias y venas de la retina, y fondo retiniano, retina y coloides. ¿Y qué vamos a encontrar con patologías? Hay patologías detectables en el fondo de ojo. Dentro de esas patologías detectables en el fondo de ojo, vamos a encontrar anomalías congénitas del nervio óptico. Dentro de esas anomalías congénitas del nervio óptico, vamos a encontrar coloboma de papila, foseta papilar, drusas papilares y persistencia de fibras de mielina. Dentro de las coloboma de papila se produce por un defecto en el cierre de la hendidura fetal, puede presentarse aislada o asociada a otras malformaciones oculares. Y en la foseta papilar consiste en una pequeña excavación oval del color gris rodeado de tejido papilar situado en el sector temporal de la papila. Se produce por invaginación de tejidos embrionarios retinianos en la cabeza del nervio óptico. Y en las drusas papilares hay acumulaciones anormales de sales de calcio y proteínas en el nervio óptico. Suele hacerse visible a partir de la primera década de la vida, normalmente bilaterales, y no suele afectar la visión. Y también vamos a encontrar persistencia de fibras mielina. Se debe a una mielinización anormal de fibras nerviosas. Se observa una zona blanca en forma de abanico sobre las fibras nerviosas intraretinianas. Puede dar
escotomas en el campo visual. Ahí tenemos imágenes, ejemplos de cada una de estas alteraciones congénitas del nervio óptico. Y también vamos a encontrar alteraciones del nervio óptico. También vamos a encontrar edema papilar en la alteración del nervio óptico. Eso se debe al aumento de la presión intracraneal, suele ser bilateral. La visión y los reflejos pupilares están conservados. Y en la neuritis óptica, según la localización de la lesión, puede ser una papilitis. Y la papilitis es el tipo más frecuente de neuritis óptica en niños. Y también vamos a encontrar excavación papilar glaucomatosa. Eso se debe a la lesión irreversible de las fibras nerviosas por aumento de la presión intraocular. ¿Cómo se caracteriza esta excavación papilar glaucomatosa? Eso se caracteriza por presentar aumento irregular de la excavación, desplazamiento de los vasos. Y también vamos a encontrar alteraciones de los vasos. Como alteración de los vasos vamos a encontrar hemorragias retinianas, que las caluditas violentas producen fuerza de aceleración, desaceleración, que puede producir hemorragia en el fondo del ojo e intracraneal en los niños menores de 3 años. En el síndrome del bebé maltratado podemos encontrar hemorragia intra y pre-retiniana, pliegues retinianos y hemorragia a nivel del nervio óptico. La presencia de hemorragia retiniana bilateral aumenta la mortalidad en un 38%. Y también vamos a encontrar, dentro de las patologías, vamos a encontrar alteraciones inflamatorias e infecciones. Dentro de esas inflamaciones, vamos a encontrar coriorelitis, que la retina se afecta por inflamación coroidea subyacente, como se ve en esa imagen. Y vamos a encontrar corioretinitis por rubeola. Aparecen lesiones en sal y pimienta en el fondo de ojo. De forma bilateral, puede asociarse a catarata y microftalmia. Y también otras causas de inflamatorias e infecciones que podemos encontrar de corioretinitis son tuberculosis, sífilis, sarcoidosis y toxocarán. Y vamos a encontrar también dentro de esas patologías del fondo de ojo, vamos a encontrar alteraciones degenerativas hereditarias. Son alteraciones que que hemos tenido algunos familiares que lo han tenido y va de generación en generación. Y dentro de esas alteraciones degenerativas vamos a encontrar retinitis pigmentaria. Eso se trata de una distrofia que afecta de forma difusa a la función de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario. Esto se caracteriza por la pérdida progresiva del campo de visión y electroretinograma anormal. Suele ser de herencia autosómica recesiva. Y también en esas alteraciones degenerativas vamos a encontrar amaurosis congénita de Hervé, que es la forma más grave de degeneración congénita de la retina. La herencia suele ser autosómica recesiva. Se caracteriza típicamente por una reducción grave de la visión desde el nacimiento, asociada a nistagmo alternante y respuesta del electroretinograma indetectable. Y también vamos a encontrar la enfermedad de Stargardt. Es la atrofia macular juvenil más frecuente, que es causa común de pérdida de la visión central en pacientes jóvenes. En el fondo de ojo muestra una atrofia de la foeva rodeada por manchas amarillentas y redondas paramaculares y una coroidea oscura en la angiografía con fluoresceína. Y también dentro de estas patologías vamos a encontrar tumores. Es la neoplasia maligna intraocular más frecuente en la infancia. Se da en 1 de cada 14,000 nacidos vivos. El 60% ser unilateral se presenta entre los 13 y 15 meses. El signo inicial más frecuente es leucocoria, y cuando existe afectación macular, el estrobismo, en el fondo del ojo veremos una o múltiples masas nodulares de color
blanco o crema con vascularización asociada puede tener un crecimiento endófico que crecen hacia adelante en el vitrio o exófico que crece por debajo de la retina y causan desprendimiento retiniano. Y también vamos a encontrar alteraciones de la mácula. A nivel de la mácula podemos encontrar lesiones atrofias, en cuyo caso tendremos que descartar patología inflamatoria infecciosa. Y también vamos a encontrar toxoplasmosis, toxoplasmosis, sífilis, varicela, citomegalovirus, herpes. ¿Y qué es? Distrófica o hereditaria tóxica, traumática o solar. ¿Cómo se, cómo vamos a hacer este procedimiento y preparación del paciente? ¿Cómo vamos a preparar el paciente? Es importante indicaciones previas. Explicación del procedimiento y posibles molestias. Es importante explicar al paciente cómo va a ser el procedimiento, qué tipo de molestia que el paciente puede sentir durante la exploración del fondo de ojo. Es importante decirle al paciente que, por ejemplo, si vamos a utilizar el oftalmoscopio directo, el acercamiento que vamos a hacer al paciente, porque hay personas que no les gusta que las personas se acerquen demasiado a su cara, pero cuando vamos a utilizar el oftalmoscopio directo, nos acercamos al paciente. Entonces hay que explicar al paciente cómo va a ser ese tipo de procedimiento. Uso de colirios midriático, dilemas éticos y complicaciones en ciertos pacientes, consideraciones especiales, pacientes con patologías oculares previas o comorbilidades. Y limitaciones y consideraciones. Hay algunos desafíos y limitaciones que podemos encontrar durante esta exploración. Paciente no cooperativo. Difícil exploración. Si el paciente no coopera para hacer este estudio, va a ser difícil realizar este tipo de estudio. Porque hay pacientes que pueden sentir molesta, porque sabemos cualquier cosa que va a llegar cerca de nuestros ojos, a veces nos asusta o nos da incomodidades. Entonces, por eso anteriormente dije que hay que explicar al paciente qué tipo de molestia que puede sentir, para que cuando estamos haciendo este tipo de estudio, podemos tener mayor cooperación del paciente. Y otra cosa, como vamos a encontrar opacidad en los medios ópticos, como cataratas o vidrios turbios, eso nos puede hacer difícil hacerla, nos puede limitar para hacer el estudio. Y también como estudios de complementarios, relevancia de pruebas adicionales. Para concluir con nuestra exploración de fondo de ojo, la exploración, hay que tener en cuenta que la exploración del fondo de ojo es una técnica indispensable en la práctica clínica que proporciona una ventaja directa hacia la salud tanto ocular como sistémica. Permite la detección precoz de muchas patologías graves, como he mencionado anteriormente, alteraciones que podemos encontrar, tumores, etcétera. El uso adecuado del oftalmoscopio junto con una correcta técnica de exploración es clave para realizar un diagnóstico acertado a pesar de nuestras limitaciones, como la necesidad de cooperación del paciente, como mencionado antes, y posibles interferencias de opacidad oculares, sigue siendo una herramienta rápida, accesible y no invasiva. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega mi presentación. Espero que puedan aprender mucho a propósito del fondo de ojo. Gracias.